De hoy día es decidiendo según un reino inconmovible. Decidiendo según un reino inconmovible. Y quiero llevarlos a unos versículos que están en el libro de Colosenses capítulo 1. Bendito es el nombre de Jesús. Colosenses 1. El apóstol Pablo declara lo siguiente, verso 9 en adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba para que los hermanos que estaban en la región de Colosa crezcan en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Estoy leyendo en la Reina Valera. En otras versiones dice, para que crezcan en ánimo en sus creencias, para que sean constantes en las adversidades, con gozo, dando gracias al Padre, y aquí viene lo glorioso, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué privilegio, hermanos, que nuestro Dios Todopoderoso nos ha hecho aptos en Cristo para ser partícipes de una gloriosa herencia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos se gozan por eso? Imagínese usted, póngase a pensar, ¿dónde estábamos y dónde estamos ahora por Jesús? ¿Cómo éramos? ¿Qué éramos? Y ahora, ¿qué somos en Cristo? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo pregunto en esta mañana, hermanos queridos, honestamente, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos han abrazado el Evangelio a Cristo en sus corazones? Porque este mensaje es para ustedes. ¿Por qué pregunto? Porque yo quiero en esta mañana que usted pueda entender con claridad qué es lo que usted tiene o qué es lo que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es algo glorioso, perdón. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos han creído? Repito, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esta salvación es un continuo llamado a una definición. O sea, el creyente, la persona que ha aceptado a Cristo, tiene que estar definido. Y no solamente definido, tiene que estar determinado en ese llamado que Dios nos ha hecho. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que aprendamos a tomar decisiones eternas. ¿Es serio esto, hermanos?
decisiones eternas. Mire, todos los días nos enfrentamos a estas decisiones y a estas determinaciones. Número 1, vivir y ser gobernados según lo que perciben nuestros sentidos físicos. Vivir en base a la naturaleza del mundo en que vivimos, o vivir conforme a la realidad de su reino. A la realidad de su reino, el reino de Dios, escúcheme, que ya mora dentro de todos los creyentes. Por eso le hice la pregunta, ¿usted es de Cristo? Esta realidad ya mora en usted. Que es una realidad en todos los creyentes, hermanos. Nos toca ser determinados y definidos. O vivimos y somos gobernados por las cosas, los sentidos físicos, o somos gobernados, anclados en la fe de lo que Dios ha dicho para su pueblo, para sus hijos, y que Él ya nos ha dado. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos? Nada más y nada menos que Cristo reinando a plenitud dentro de nosotros. ¿Lo está creyendo? Cristo está reinando a plenitud en su vida, en nuestras vidas. Por eso es que en esta cita bíblica que hemos leído se nos dice que ya hemos recibido el reino del amado Hijo. En otras palabras, amada iglesia, este reino no está afuera, este reino está dentro de cada uno de nosotros. Está dentro de nuestro espíritu, está en nuestro corazón. El reino de Dios, el reino de Cristo, ya está en el corazón de cada creyente. Bendito es el Señor. Entonces, si ya lo hemos recibido, ya lo tenemos a plenitud, Dios nos está llamando a vivir con conciencia gozosa de esta realidad. Cuando nos gozamos en el reino de Dios que hemos recibido, esta realidad que mora en cada uno de nosotros, entonces comienza a fluir y comienza a salir con libertad. Pero eso hay que tener conciencia de esto. Hay que estar definidos. Hay que estar determinados, hermanos. Ese reino comienza a fluir. Por esto es necesario que entendamos y creamos que el reino del Hijo amado está dentro de usted y dentro de mí y dentro de todo creyente. Entonces, ¿el resultado qué va a ser? El resultado será que al creer en esta verdad, no algunas, todas las circunstancias, hermanos, todas las situaciones que nos puedan sobrevenir serán vistas y entendidas desde la realidad eterna. Es decir, desde la realidad de su reino que ya mora a plenitud en nosotros. Pero hermanos, hay un alto costo de ignorar que la salvación que nos dio Dios, el reino de Dios, hay un alto costo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desconocemos e ignoramos que hemos recibido un reino, nos volverá cristianos gobernados, controlados, dirigidos por las circunstancias. Y las circunstancias son las que dictan nuestro caminar y nuestro andar. Las crisis, los problemas, los conflictos, las situaciones, eso nos gobierna. ¿Por qué? Porque estamos ignorando la plenitud que mora en nosotros. Las circunstancias, los conflictos y los problemas serán los que definan nuestras vidas y no la realidad del reino, no la realidad de su reino. Por eso es que Pablo dice en el verso 12, nos dice que la salvación del Padre nos capacitó
para participar de una herencia. ¿Cuál herencia? La herencia de la luz. La herencia del pueblo de la luz. Ahora, usted y yo como herederos del reino de su Hijo, somos llamados a gobernar sobre la tierra en la luz, no en las tinieblas. Mire, quiero ponerle dos ejemplos que están en la palabra de Dios para que podamos entender mejor lo que estoy hablando. Usted se ha puesto a pensar cómo vivió Jesús 33 años aquí. Léalos en los evangelios. ¿Cómo vivió Jesús? La palabra de Dios me muestra y me enseña que Jesús vivía siempre según la realidad del reino. Jesús, todas las circunstancias las redefinía, hermanos, en base a la realidad del reino. Él se enfrentó, Jesús, a muchísimas cosas. Jesús se enfrentó a diferentes circunstancias, pero ninguna de esas circunstancias lo movió de lo que él tenía. Nada, absolutamente nada, le movió el piso. Se enfrentó a tantas cosas, se enfrentó a tantos problemas. Aún así se enfrentó a una tormenta en la mar. Mas sin embargo, siempre vivió, actuó y se movió en la realidad del reino. Marcos capítulo 4 nos escribe allí que durante una gran tormenta, ¿cómo estaba Jesús? Dice la palabra que él pudo dormir perfecta y tranquilamente allí, en una barca, en plena tormenta. Aquí vemos que la tormenta no lo sacó de su realidad. Nunca lo sacó. Jesús nunca se preocupó, nunca se amilanó. Hermanos, ninguna tormenta lo sacó del reposo. ¿Y por qué pudo hablar en paz Jesús? Dice la palabra que él le habló a la tormenta y la tormenta se calmó. Él le habló paz a la tormenta. ¿Por qué? Porque Jesús estaba definido en su realidad como hijo. Jesús era gobernado por el amor, porque el perfecto amor, 1 Juan capítulo 4, el perfecto amor echa fuera todo temor. Jesús era gobernado por el amor y por el poder del Padre, al punto que podía dormir en medio de la tormenta. Iglesia amada, Jesús determinadamente decidió ser gobernado por el gozo del Padre. Por eso es que declaramos que la persona que rinde su alma al gobierno de Dios tendrá poder para gobernar sobre todas las circunstancias. Y no sucederá al revés, porque es común ver que las circunstancias son las que nos gobiernan. Jesús siempre, en cada momento, en cada circunstancia, afirmaba su corazón en la paz del Padre. Por eso es que la paz que operaba dentro de Jesús era más grande que cualquier tormenta de afuera. Jesús siempre vivió reposado y vivió en paz. Y fue por esa paz lo que lo capacitó para tomar el control de toda circunstancia. El reino dentro de él era superior al reino exterior. Jesús podía descansar, reposar, él podía estar quieto, él podía vivir sin ansiedad, podía estar sin tensiones, absoluta calma en su corazón. ¿Por qué? Porque vivía en la realidad del reino de su Padre. Por eso al estar en reposo, él pudo liberar
él pudo sacar la realidad superior que habitaba en él, el gobierno de su papá. ¿Qué mejor ejemplo, hermanos? David, usted lee los libros de Primera y Segunda de Samuel, usted ve, David, hermanos, la palabra de Dios nos detalla con claridad todas las persecuciones de las que David fue objeto por parte de sus enemigos y especialmente de Saúl como rey de Israel. Pero vemos en la palabra que que David pudo dormir en medio del peligro, en medio de las persecuciones, en medio de las tribulaciones. Él pudo dormir y descansar y reposar tranquilo. Este hombre, este rey, por envidia, por celo, lo perseguía y no para darle un abrazo de amistad, sino para matarlo. Pero mire lo que declaró David. Salmo 3, verso 5, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Salmo 4, verso 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, ¿qué? Me haces vivir confiado. ¿Cuánto quieren esa vida de confianza? Hermanos queridos, ¿por qué? ¿Por qué David declaraba eso? Porque David tenía como disciplina eterna forzar su alma a encontrar contentamiento en Dios. Hermanos queridos, David había entendido que él tenía como sustento a Dios y como su mejor refugio. Y eso, hermanos, forzar su alma le dio el poder para descansar en medio de las tormentas, en medio de la oposición, de la persecución, en medio de los problemas. Hermanos, dice la palabra que David durmió porque había rendido su alma y se le había entregado a Dios como única seguridad y protección. Es lo que hemos cantado hoy día. Seguridad y protección en Dios. Iglesia, escúcheme esto. La preparación para toda circunstancia que pueda sobrevenirnos es mediante decisiones de confianza en la salvación del Padre por medio de Cristo Jesús. Es en el poder de Cristo que podemos hacer al Padre nuestro gozo, hacer al Padre nuestro refugio, hacer al Padre nuestra protección. Piense por un momentito sobre alguna tormenta que le pudiera sobrevenir. Y yo quiero animarlo y desafiarlo. Hoy es el momento de decidir vivir por el reino inconmovible que hemos recibido. Hermanos, debemos entender que tenemos ya la aceptación y la aprobación del Padre por medio de Cristo. Debemos entender que Él nos llama herederos de la luz. Y entonces hoy tenemos que decidir vivir según la realidad de su reino que mora y habita en nosotros y está en nosotros y es actual, es vigente, porque Dios tiene el verdadero control de todas las cosas. Por tanto, mi deseo es que usted hoy decida vivir según esa realidad. Aprenda a vivir en esta realidad. Entienda esto, iglesia amada. Tome la decisión por Dios, porque cuando usted decide, determina tomar la decisión por Dios, eso le va a quitar el poder a cualquier tormenta y a cualquier crisis. ¿Por qué? Porque usted, esa circunstancia, esa crisis, esa tormenta, se la está trasladando ¿a quién? Al poder y a la realidad del reino de Dios. ¿Y dónde está ese reino? No está en el cielo, está dentro de usted. Está dentro de cada uno de nosotros. Iglesia amada, es tiempo de aprender a vivir por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, su palabra, manifiesta su reino. Manifiesta el gobierno de Dios. Y cuando reposamos en la tormenta, se libera la manifestación de Dios para nuestras vidas.
¿Sabía usted que nuestro campo de batalla es interno? El campo del alma, o sea, la mente, la voluntad y las emociones, es donde se libran grandes batallas. Es nuestra mente. Y solamente un creyente que disciplina su alma en lo que Cristo conquistó por medio de su obra en la cruz, es un creyente que va a manifestar el reino. En la mente, el alma es donde somos bombardeados con muchísimas cosas, con ideas equivocadas, con dudas, con apreciaciones equivocadas de nuestra realidad, confusión, caos, con temores, desesperanza. Todos los rudimentos del mundo nos quieren bombardear. Y déjeme decirle, una mente contaminada y gobernada por todo esto no es capaz de experimentar la paz, el reposo del reino de Dios. Es necesario, iglesia amada, que aprendamos cómo traer nuestra alma a la realidad de Dios. ¿Cómo se hace, pastor? Mediante decisiones, mediante disciplinas. Entonces, cuando usted va a enfrentarse a una tormenta, cuando viene una situación, una crisis, una tribulación, entonces usted está preparado para liberar, ¿qué? La realidad de su reino que mora en abundancia en nuestras vidas. Y algo más que quiero decirle. La realidad sobrenatural de Dios o de su reino no se manifiesta mediante armas o esfuerzos humanos. La carne, dice la palabra, no puede agradar a Dios. El control de la carne es enemigo del control de Dios. ¿Cuántos cristianos, hermanos? No me lo contaron. Lo he visto. Hacen promesas, toman decisiones, y especialmente cuando comienza un nuevo año. Este año me propongo bajar de peso. Este año voy a dejar de comer mucho. Este año voy a consagrarme a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque pasa un mes, comienza febrero y terminan frustrados. No sucede aquí. Sucede en otros lugares. La carne no puede agradar a Dios. El control de la carne, nuestras emociones, son enemigos del control de Dios. Escúcheme, Dios nunca se manifestará ante una palabra que digamos nosotros que se base en un esfuerzo humano. Dios solamente se manifestará a las palabras que se conforman a la realidad de su reino. Es más, el lenguaje de la carne es opuesto al lenguaje del reino. Dios se manifiesta solamente cuando hay palabras que se conforman a su realidad. Usted y yo necesitamos de la intervención sobrenatural de Dios. Es necesario que aprendamos a movernos con pasión, con gozo por lo revelado en su palabra. ¿Cuál es el lenguaje del reino? Ahí está. Este es el lenguaje que Dios escucha. Este es el lenguaje que desata el reino y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Sus palabras se las lleva el viento, pero, hermanos, esto es reino. Es un reino inconmovible y tenemos usted y yo como creyentes el privilegio de haber sido traídos por Jesucristo a este reino. Pregunte entonces hoy, ¿en qué realidad usted quiere vivir? ¿En qué realidad? ¿En qué realidad desea vivir su cristianismo? Si anhelas vivir en la realidad del reino,
al cual nos trajo Cristo, entonces nuestra responsabilidad es creerlo y afirmar nuestra alma a gozarse en esa realidad. Luego de creerlo, hermanos, gozarnos en esa realidad, posesionarnos para liberarlo externamente a través de la fe. Y ese reino, iglesia amada, hermano querido, y ese reino dentro de usted va a afectar con poder de Dios toda circunstancia. ¿Usted no cree que el reino va a afectar a su familia? Claro que sí. ¿Usted no cree que ese reino va a afectar sus finanzas? Claro que sí. Este reino de Dios va a afectar todas las áreas de nuestras vidas. Este reino va a afectar nuestras relaciones. Este reino afecta nuestra salud. ¿Lo cree? Este reino afecta nuestra salud, impacta nuestra salud, transforma, cambia nuestra economía, cambia nuestra influencia, cambia el favor. Todos los aspectos de la vida, el reino lo cambia todo. Todo lo de afuera va a ser dirigido y gobernado según los estándares internos que nos gobiernan. Por eso es que Salomón declaró en el Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? Porque del corazón fluye la vida. Ese reino mora en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Entonces, busquemos primero en el gozo de un reino que está dentro. Y usted verá cómo ese reino va a fluir hacia afuera. Yo creo y estoy completamente seguro que ninguno de nosotros desea vivir una vida de esclavitud. Yo no creo que usted sea masoquista, pero sí, a mí me gusta ser esclavo. Nadie desea vivir una vida de esclavitud. Y más aún vivir una vida de esclavitud a lo temporal, a lo circunstancial. Por ello nuestra disciplina debe ser traer nuestra alma a la realidad del reino de Dios. Nuestra disciplina debe ser traer nuestra alma a esa realidad. Nuestra disciplina tiene que ser anclar nuestra alma gozándonos en la hermosura de Dios, abrazando su palabra, abrazando su poder, abrazando su gracia, su reposo, hermano. ¿Y el resultado cuál va a ser? El resultado será que seremos gobernados por ese reino y no por cualquier tormenta. Porque el reino que está dentro de nosotros va a fluir y entonces tendremos el poder y la capacidad de vencer cualquier circunstancia. Ponga su corazón en las realidades de la fe y hable conforme a lo que está escrito en su reino. Comience a declarar en fe la palabra. Declara alabanzas a Dios según la realidad interna del reino. Entonces, ese poder, ese reino, será liberado desde tu interior a todo lo exterior. Nada pasa en el reino si primero no es una declaración de fe. Mientras declaramos en fe la realidad del reino, entonces las circunstancias externas tienen que cambiar. Van a cambiar. Es por ello que necesitamos, iglesia amada, constantemente estar en comunión con Dios, discernir su mover dentro de nosotros, escuchar sus directrices. Entonces vamos a hablar con autoridad, con denuedo, la realidad interna. Y el reino que está dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, va a fluir. Pregúntese por qué Pablo aconseja en Colosenses 3:16 y dice, la palabra de Cristo more, viva, habite en abundancia en vosotros. Porque si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestro corazón,
entonces de la abundancia de nuestro corazón vas a sacar el reino que gobernará toda circunstancia afuera. Escúcheme esto. Cuando su palabra satura mi mente, satura mi corazón, cuando su palabra llena, hermanos, mi corazón está lleno de ella, llena de su riqueza, entonces vamos a estar llenos de su poder. Entonces mis palabras, mis pensamientos van a accionar y estarán bajo el poderío de su reino que está dentro de nosotros. Pero en nuestro corazón no hay palabra. La pregunta es: ¿qué vamos a sacar del corazón? ¿Qué va a hablar nuestra boca? ¿Qué va a declarar nuestra boca? Es tiempo, hermanos, de entender esta verdad. Aprendamos a declarar en fe la realidad del reino, y las circunstancias externas tienen que cambiar. No es que van a cambiar, tienen que cambiar. Hay dos ejemplos que podemos ver que la fe explora la revelación de Dios. En Lucas capítulo 1, ustedes conocen muy bien estos pasajes. Vemos aquí María, la madre de nuestro Salvador Jesús, exploró la revelación, y cuando ella exploró, meditó en la revelación que el ángel le trajo, dice que ella se gozó por esta revelación. Vemos en Lucas capítulo 1, verso 28 en adelante, el arcángel Gabriel trajo una poderosa revelación a María. ¿Cuál fue? Aquí vemos que a María le fue revelado que en ella se encarnaría Jesús, el Mesías. Y vemos que inmediatamente que ella recibe la revelación, ¿qué hace ella? ¿Cuál fue la actitud de María? Ella exploró, ella examinó, lo hizo muy cuidadosamente. Ella analizó la revelación y preguntó: ¿cómo será esto? Es que no conozco varón. Pero note esto, ella no preguntó como señal de duda, ni tampoco cuestionó la revelación. Ella no puso objeción alguna sobre la revelación, sino que, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la actitud de ella? Exploró, examinó y se gozó en esa verdad. Y se gozó. Porque a veces cometemos el grave error los cristianos de ser muy analíticos, muy lógicos. Y nos rascamos la cabeza y nos quemamos los pelos preguntando: Señor, ¿y cómo será esto? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Esa no fue la actitud de María. María escuchó la revelación, exploró y dijo: Señor, hágase conforme tu voluntad. Bendito sea el Señor. La fe se goza en lo que Dios nos ha mostrado. Esto nos da una gran enseñanza, hermanos. Podemos examinar, explorar la revelación, pero jamás cuestionarla. Porque ahí es donde caemos en el grave error de cuestionarlo a Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y cómo así? Yo he conocido personas, hermanos, que quieren con esta mente finita entenderlo a Dios, razonarlo a Dios. Es imposible, hermanos. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerle, punto. Bendito sea el Señor. Cuando Dios nos habla no tenemos que cuestionarlo. No es cuestión, no es momento de esto no es posible, o cómo será que se va a realizar esto, o cómo será que se llevará a cabo este milagro. Iglesia, hermano, no dejes de forzar tu alma a gozarse en la hermosura de la revelación. Forza tu alma a entender a Dios. Forza tu alma a obedecer a Dios. Forza tu alma a que lo que Dios ha dicho lo recibas con gozo en tu corazón.
María dijo en el verso 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí vemos, hermanos, en ella una decisión de gozarse en lo que Dios habla. Ella se gozó, porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad de cuestionarlo a Dios. ¿Por qué, Señor, lo haces? ¿Por qué no lo haces a mí? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Por qué, Señor? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Señor, muéstranos tu voluntad. Señor, queremos hacer tu voluntad. Ahora veamos la otra cara de la moneda. María se gozó en la revelación. Pero ¿qué pasó con Zacarías? Zacarías cuestionó la revelación. En Lucas en el verso 7, 18, 20, 13, ahí usted puede ver, el ángel le trae una revelación a Zacarías, ¿verdad? Zacarías era sacerdote. Si era sacerdote significa que conocía las cosas de Dios. Pero el ángel dice que tendría un hijo con su mujer estéril, Elizabeth. Pero vemos que Zacarías cuestiona la revelación y le dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, le dice, mire. Y no solamente yo estoy viejo, mi mujer es estéril. Se pone a cuestionar la revelación. Mi esposa ya es de edad avanzada. ¿Sabe cómo se llama eso? Mentalidad natural. Porque Dios nos está hablando, Dios nos está declarando, Dios nos está diciendo algo. Y porque hemos desarrollado esa mentalidad natural. Eso es lo que muchas veces nosotros también hacemos. Cuestionamos lo que Dios nos dice en su palabra. Y nos hacemos y nos volvemos locos haciendo 1000 preguntas y nuestra mente se satura. ¿Qué estamos haciendo con esa actitud? Lo estamos haciendo a Dios común. Lo estamos haciendo a Dios como un hombre más como nosotros. Y es allí, iglesia amada, cuando la realidad interna del reino que se encuentra en nuestro espíritu no puede fluir con libertad. Mire, escuche y entienda esto. Cuando cuestionamos a Dios, ¿qué va a pasar? Se cierra el ducto, el canal de la gracia, y esa gracia no fluye. No fluye. Zacarías, siendo un hombre piadoso, cristiano como usted y yo, por un momento se dejó gobernar por la realidad natural y no por la realidad revelada. Se atemorizó en lo natural. Se puso a conjeturarle a Dios. ¿Y qué pasó? Y no se gozó en la grandeza de Dios. No era cualquier persona que le estaba hablando. Era Dios. Era Dios que le hablaba. Hermanos, es allí en esos momentos en que debemos redefinir la vida y conformarla a la realidad del reino que tenemos. Escúcheme, el Dios que nos trasladó al reino de su amado Hijo es más grande que la realidad natural. Y si Dios ha hablado, entonces ¿cuál debe ser mi deber? ¿Cuál debe ser mi responsabilidad como creyente? Responder con asombro y maravilla de lo que Él ha declarado. El que puede gozarse en la grandeza y suficiencia de Dios, a pesar del panorama natural imposible, es el que va a liberar la realidad del reino de Dios, de adentro hacia afuera. Por tanto, iglesia amada, decida poner tu corazón en alegría maravillada de cada palabra que Dios nos ha hablado. Decida hoy vivir y actuar en base de lo que, hermano, es una realidad ya en nosotros. La fe aprende a celebrar lo que Dios revela. Mire la actitud de María. María celebró
lo que le había sido revelado. Por eso su prima Elizabeth le dijo a María, bienaventurada, dichosa, feliz la que creyó. ¿Por qué? Porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. María creyó con gozo en lo que se le dijo. Entonces, ¿cuál es la clave, pastor? La clave es el gozo. Celebrar, gozarse por lo que la fe explora y no cuestionar por las circunstancias y lo natural. Lo contrario, ¿qué pasó con Zacarías? Se dejó abrumar por lo natural, cuestionó a Dios, no se gozó inmediatamente lo que Dios le estaba revelando. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Quedó mudo por algunos meses. El contraste, ¿no? La fe de María la llevó a explorar por esa misma fe, ella pudo celebrar. Zacarías, ¿cómo va a celebrar si está mudo? ¿Por qué? Por cuestionarlo a Dios. Escúcheme, la fe celebra la revelación. Entonces, cuando uno se goza, Satanás no puede detener la manifestación de Dios para nuestras vidas. Satanás no puede detener la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Cuando nos gozamos en su verdad dicha, escúcheme, cuando nos gozamos en la verdad que se nos ha dicho, la creemos, entonces el reino va a fluir. El reino va a fluir. El poder se libera y el milagro se hace posible. El milagro se hace posible. Pregunta, iglesia, nuevamente, ¿y qué es lo que Dios nos ha revelado? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? En Colosenses 1, allí nos dice el Señor. El Padre nos ha dado a Cristo. Y ese, hermano, es un tesoro en el cual nos debemos maravillar con gozo y descubrirlo cada día. Si usted no vive un cristianismo con gozo por Cristo, hermano, preocúpese. El Padre nos ha revelado a su Hijo, lo que Él es nuestra vida según la obra que Él hizo y alcanzó en la cruz. El Padre nos ha dado una gloriosa herencia, hermanos. Y esa obra debemos conocerla. Esa realidad debe maravillarnos con gran asombro y con gran confianza. Yo pregunto, ¿cuál es su identidad? Su identidad no son los títulos. Su identidad no tienen que ser las cifras. Su identidad tiene que ser Cristo. Cristo tiene que ser nuestra identidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad de Dios para nuestras vidas se llama Jesús. La obra de Dios en nosotros, ¿cuál es? Cristo. La respuesta de Dios para cada situación, ¿cuál es? Cristo. Somos una creación hecha según Jesús. La obra de la cruz nos hizo idóneos para participar de esa herencia. Porque se nos hizo una nueva creación. Por eso, iglesia amada, yo insisto que es necesario determinar, crecer en este entendimiento. Ya es hora, iglesia amada, de madurar como hijos. Porque, hermanos, cuando maduramos con esta verdad, nos activa para ser partícipes de esa gloriosa herencia. Mire, dice la palabra que Cristo en su carne quitó la potestad de las tinieblas y nos ha hecho el pueblo de la luz. En otras palabras, usted y yo, si hemos creído en Cristo, portamos la vida. Esta es la garantía de que fuimos trasladados de un reino a otro reino. Decida vivir por esta realidad continuamente. ¿Cuál realidad, pastor? La realidad interna. Y usted va a ver la manifestación de su gobierno en cada ámbito, en cada crisis y en cada circunstancia natural que usted pueda estar viviendo o experimentando.
Es una decisión, iglesia amada, fundamental. Porque es que vemos cada día cristianos, hermanos, hechos pedazos, destruidos. ¿Por qué? Es una decisión importantísima vivir por fe en esta realidad. Y usted va a recibir y participar de lo que Dios ya ha provisto para nuestras vidas. Hermanos, es triste ver que muchos cristianos vemos cómo viven, porque las circunstancias alrededor de ellos han anulado el poder de la revelación. Si usted no puede vivir por fe según la revelación de Dios, déjeme decirle, jamás se podrá alinear al mover y al poder de Dios en su vida. Si usted no se posesiona correctamente, hermanos, no va a recibir mayor revelación. Porque vivir por fe es una confianza gozosa. ¿Qué dijo el apóstol Juan en 1 Juan 4:4? Hijitos, vosotros sois de Dios, y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Lo está creyendo? Bendito es el Señor. ¿Cuántos determinan hoy día dormir y reposar en la obra de Jesús? ¿Cuántos determinan hoy tomar decisiones de maravillarse a diario en Dios, haciendo decisiones por Él? Cuando usted determine y decida hacerlo, entonces podremos levantarnos cada día y hablarle, escúcheme, hablarle a lo temporal, hablarle a las tormentas externas, y usted pueda dormir en paz. ¿Cuántos anhelan eso? Pregunto, ¿cuáles son las tormentas que usted está experimentando hoy día? Póngase de pie. Si los chicos de alabanza me acompañan, sería fantástico. ¿Cuáles son las tormentas que usted está viviendo, experimentando? ¿Cuáles son esas circunstancias temporales que está viviendo hoy y que no las puede calmar? ¿Cuáles son esas crisis, esos problemas, esas dificultades que le están quitando el sueño? ¿Cuáles son esos conflictos, esas crisis que le están llevando a ser dependiente de los fármacos y de los antidepresivos? Alguien escuché decir que los que más visitan la farmacia son los cristianos. Porque toman pastillas para tener un mayor apetito. Toman pastillas para dormir, bueno, eso es común. Toman pastillas para no acordarse, porque su mente está saturada de las cosas naturales y su mente, su campo de batalla está siendo bombardeado de tantas cosas y nunca piensan en que ya el reino de Cristo está morando en ustedes. ¿Cuántas circunstancias temporales están viviendo, experimentando y no las pueden calmar? ¿Cuál es ese monte que no se quiere mover de su vida? Yo quiero orar por usted en esta mañana. Le pido a Dios que pueda liberar su reino que está dentro de nosotros para que usted sea libre de todas esas ataduras. ¿Cuáles son esos montes? Yo le hago una pregunta. ¿Cuál fue la misión que Jesús les entregó a los discípulos?
¿Cuál fue la comisión que Jesús le delegó a sus discípulos? Mateo 28 lo describe claramente. Los discípulos, su misión, ¿cuál era? Anunciar y proclamar ¿qué? El reino de Dios en esta tierra. Y ellos lo cumplieron a cabalidad. Salieron, hermanos, de Jerusalén. ¿Y qué hacían? Establecer el reino de Dios. En todo lugar que iban, saturaron la tierra, hermanos, con el reino de Dios. Y la iglesia, ¿cuántos son iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo está llamada a seguir estableciendo y proclamando su reino en esta tierra. ¿Cuántos se gozan por eso? Bendito sea el Señor. Por tanto, iglesia, viva, muévase, actúe en base a esta revelación. Viva su cristianismo en base a esta verdad. Adoramos al Señor, Pablito. El altar está abierto para usted. Pido a los hermanos consejeros del altar, por favor, que me acompañen. Pastor Diego.